Buenos días para todos. Daremos inicio al espacio reservado el día de hoy. Desde Strata le damos una cordial bienvenida y un saludo especial para nuestros clientes y nuevos asistentes que nos acompañan. Igualmente, y caluroso saludo a todos aquellos que no alcanzaron a entrar por Zoom y hoy se conectan desde nuestra transmisión por YouTube Live. Mi nombre es Estefanía Moreno, soy consultora senior AML en Stradata y les estaré acompañando el día de hoy en este espacio académico en donde hablaremos con el doctor Claudio Escarzo, quien nos estará contando acerca de la metodología Agile y la metodología Kanban y su caso de éxito en el Banco en la implementación en el Banco Galicia. El doctor Claudio Escarzo tiene 35 años de experiencia en auditoría interna de bancos. Es gerente de auditoría del Banco Galicia, gerente de auditoría de Naranja FinTech 2020, fue gerente de auditoría en el BBVA y tiene 22 años de experiencia como expositor. Ha brindado más de 150 conferencias en congresos de Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, España, Panamá, México y Estados Unidos. Es presidente en congresos de auditoría de bancos y director de la división de auditoría de ADEBA, que es la Asociación de Bancos Argentinos. Es licenciado en sistemas con un máster en desarrollo directivo, miembro del Consejo Académico, Diplomatura de Control Interno Gubernamental, miembro de la Junta Evaluadora Premio IDEA a la mejor empresa de Argentina. Damos la bienvenida al doctor Claudio Escarzo y le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros y con todos nuestros participantes. Doctor, muy buenos días. Buenos días a todos. La verdad que es un placer estar acá compartiendo con ustedes estos momentos para dar esta charla. Agradecer antes que nada a la organización de este evento, la posibilidad de estar en contacto. Estuve ayer viendo la lista de inscriptos y realmente es una situación muy buena para poder transmitirles esta experiencia que hemos tenido en el Banco Galicia Argentina, que es el banco más grande de la República Argentina, y bueno, espero que sea de utilidad. En esa lista de inscriptos pude apreciar que el 80% de la gente que está escuchando son de auditoría interna y de compliance, por lo tanto va a estar bueno, porque es muy probable que realmente, como decía antes, que realmente sea de utilidad. Y les tengo y respecto de los rubros a los que pertenecen, esto se puede aplicar en cualquier tipo de empresa, en cualquier estructura de auditoría, en cualquier sector de la compañía. Yo voy a hablar específicamente de auditoría interna, pero puede aplicarse a cualquier sector de una compañía, ¿no? Así que bueno, y al final, en la última presentación tienen ahí mi email para que compartan conmigo en el futuro cualquier duda, consulta que quieran hacerme, o mejor aún, que puedan transmitirme la alegría de haber implementado esta metodología y que les está siendo de mucha utilidad. ¿Okay? Bueno, así que sin nada más damos comienzo. Un poquito de paciencia, que no se está moviendo la presentación. Ahí está. Bueno, lo primero que tengo para decirles es que, especialmente para los que están en auditoría interna, es probable que parte o gran parte de lo que yo les transmita a partir de este momento ya lo estén haciendo dentro de auditoría interna. Lo segundo es que no estén haciendo lo que yo voy a plantear, pero que piensen que no hace falta cambiar. De hecho, nosotros cuando cambiamos el año pasado pensábamos que lo que hacíamos era realmente muy bueno. Estamos considerados como la mejor auditoría interna de todo el sistema financiero argentino, por lo tanto, los comentarios de mi gente era, yo tengo 45 personas a cargo, y ellos me decían, pero ¿por qué tenemos que cambiar si estamos trabajando muy bien? Entonces es otro de los motivos, ¿no? Porque en general, cuando uno está en crisis, es mucho más fácil implementar cambios que cuando uno está en una situación de confort. Y también es muy probable
pasa en Argentina particularmente, que consideren que la coyuntura, que los problemas que se están viviendo actualmente no les permite implementar esta metodología porque realmente no hay mucho tiempo como para poder implementar un cambio de semejante envergadura. La metodología Agile, que es de la que voy a hablar, la tomé de un ejemplo de Europa, aplicado específicamente para auditoría interna. Sin embargo, la metodología Agile se usa absolutamente para todos los sectores de una empresa, y esta metodología nació con Spotify, pero Spotify tuvo la ventaja que la implementó desde cero, cuando nació la compañía. Por lo tanto, fue mucho más sencillo, dado que la gente no tuvo que desaprender hábitos preexistentes. Lo otro que quiero decirles es, porque seguramente al escuchar hablar mucho de la metodología Agile, ustedes piensen que tienen que implementarlo, bueno, porque está como de moda, ¿no? La idea es que no. La idea es que solamente implementen Agile si realmente quiere cambiar. Si la van a utilizar solamente porque está de moda o porque todo el mundo está usando la metodología, seguramente van a fracasar. Y lo otro que quería decirles, que es muy importante también, es que es necesario, antes de implementar la metodología, es necesario cambiar la mentalidad de la gente. Los líderes de auditoría, yo tengo 3 gerentes a mi cargo, que dependen de mí, son los que realmente sufrieron mayor el impacto de la implementación de esta metodología. Esto lo puedo decir hoy, después de casi un año de haberla implementado. Y, como dije antes, si no cambiamos la mentalidad de la gente antes, va a ser muy difícil de implementar. Tiene que haber un sponsor, en el caso nuestro fue el gerente general del banco, del cual yo dependo, que obviamente estuvo a favor de este cambio metodológico, porque si no se hace muy difícil implementar este tipo de cambios que son tan importantes. Y tiene que haber lo que la metodología dice y nombra como Agile Coach, el gerente de auditoría. En este caso yo estoy liderando con este perfil la implementación de la metodología. Y obviamente contar con la bendición del comité de auditoría. Ustedes saben, porque son auditores o son de compliance, la existencia de los comités de auditoría. Ellos tienen que estar obviamente aprobando este tipo de cambios, y tiene que también tener consenso en las áreas auditadas, que está descontado en este caso, porque les voy a mostrar a partir de las próximas diapositivas el impacto positivo que tuvo en las áreas auditadas. Como dije antes, porque hay mucha gente acá que me está escuchando de compliance, lo que tengo para decirles especialmente es que esto se puede aplicar a cualquier sector, a cualquier departamento de la compañía. Por lo tanto, les pido que abran la mente, que traten de interpretar. Por ahí lo que diga para los auditores va a ser mucho más cercano, pero para los que son de otras áreas, traten de alguna manera de abrir la mente y tomar las cosas que voy diciendo para ver qué cosas se pueden implementar de todo esto que vaya planteando a partir de ahora. Como dije antes, no se puede implementar porque es una moda, sino tiene que haber motivos para cambiar. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los dolores que tiene la auditoría interna y que permitieron con esta metodología que se fueran subsanando? Por un lado, el trabajo en equipo. En el caso de la auditoría interna del Banco Galicia, la casualidad o la coyuntura, o no sé bien por qué, el motivo es que la auditoría interna, con 45 personas que depende de mí, es gente con mucha experiencia, es un banco realmente muy bueno desde el punto de vista del clima interno. Incluso estamos hace 4 años saliendo primeros en Great Place to Work, y acabamos de salir terceros en toda Latinoamérica, en todo Great Place to Work. Por lo tanto, la gente trabaja muy a gusto y realmente hay muy poca rotación dentro de auditoría. Por lo tanto, tengo mucha gente con mucha experiencia y muy especializada. Eso llevó a que los auditores en general trabajan muy independientes, porque es la mejor forma de aprovecharlos. Esa era la situación preexistente a la implementación de esta metodología. Por lo tanto, lo primero que tengo para decirles es que es muy importante el trabajo en equipo, y esta metodología ayudó a que eso pudiera suceder, porque veníamos de tener auditores que trabajaban en forma independiente, con auriculares, concentrados cada uno en una computadora, sin conexión unos con otros. El otro gran cambio es poder tener especialistas
que mejoren los tiempos de los trabajos dada su especialidad. Y ahora vamos a hablar de eso particularmente. Poder seguir asociando al auditor de sistemas con los contadores públicos. Yo no sé dónde están ustedes, si tienen algún tipo de inconveniente, pero en Argentina cuesta bastante integrar al auditor de sistemas con conocimientos tecnológicos con los auditores contables que tienen un perfil totalmente distinto. Acortar la duración de las auditorías es una de las grandes críticas que tiene la auditoría interna en las áreas auditadas en relación a que estamos 10, 15, 25, 30 días trabajando en un sector. La empatía con el auditado, esta metodología permite generar empatía con el auditado. La empatía, se los digo porque tengo más de 30 años en la profesión, la empatía con el auditado es clave para la supervivencia de nuestra profesión. La oportunidad, que seamos oportunos cuando estamos detectando hallazgos, que esos hallazgos sean importantes. La metodología apunta a que los hallazgos sean importantes, concentrarnos en debilidades que realmente tengan importancia y den valor agregado a la compañía. La duración lógica de los trabajos. La metodología critica bastante los trabajos de auditoría en relación a que un proceso de negocio que se audita, que es muy importante para la compañía, tarda lo mismo la auditoría en auditar ese proceso que un proceso de negocio que no tiene ningún tipo de importancia para la organización. Como decía antes, el interés del auditado. Esta metodología se van a dar cuenta que permite generar interés en el auditado. Muchas veces el auditado está mirando el reloj esperando que la auditoría se vaya y con esta metodología logramos cambiar ese paradigma. Decido con datos. Esto es muy importante, lo vamos a ver ahora en detalle. El auditor va a tener que decidir para armar su plan de trabajo, va a tener que masajear información, las transacciones, los incidentes de los sistemas, los reclamos y denuncias de los clientes, ver qué dicen los clientes en las redes sociales, toda esa información que le va a permitir tomar un montón de decisiones. También, como motivo para implementar esta metodología, es lograr cada vez más la robotización del trabajo de auditoría interna. Vamos a hablar de eso también. Cerrar el gap con las expectativas de la alta dirección. Cuando me refiero al gap, me refiero a que si lo que yo pienso que debe hacer la auditoría interna y lo que yo creo que hago bien de auditoría interna es también lo que la alta dirección piensa de mí. ¿Será lo mismo? ¿Estaremos conformes nosotros con nosotros mismos y la alta dirección pensará eso sobre nosotros? ¿O realmente no sabemos si ellos están conformes o qué es lo que están esperando que haga la auditoría interna? Ese gap es el que trata esta metodología de cerrar y que es clave. Y a modo de ejemplo, siempre hablo cuando doy conferencias del gap de los 24 meses, porque la auditoría generalmente está mirando lo que pasó en los últimos 12 meses y el gerente general está esperando que auditoría mire los próximos 12 meses y pueda decirle a la alta dirección cuáles son los riesgos que se vienen y no cuáles son los riesgos que ya sucedieron. Por eso hablo de un gap de 24 meses. Anticiparnos a los riesgos emergentes. Nosotros les llamamos riesgos emergentes a los riesgos que no ocurrieron, a los riesgos que todavía no figuran en ningún informe de auditoría interna, a los riesgos que tal vez sí ocurrieron, pero todavía no nos hemos enterado. Entregar información relevante al auditado. El auditado está esperando recibir información relevante de la auditoría interna. La auditoría tradicional lo que hace es pedirle información al auditado. Este cambio metodológico es fundamental. No es poner debilidades que no sean importantes, hacer foco en reducción de costos, en incremento de las utilidades de la compañía, el cumplimiento de los objetivos del negocio, las estrategias comerciales, evitar multas y sanciones. Todo eso es muy importante para la alta dirección y hace foco con esta metodología. Conocer cuáles son los 5 principales ingresos económicos de la empresa, o los 3. Yo los insto a que cuando termine esta conferencia vayan a ver a sus auditores a cargo y les pregunten cuáles son los 3 principales negocios de la compañía que ustedes auditan todo el año y se pueden llegar a sorprender que el auditor no lo sabe. El auditor no lo sabe. Disculpen.
y el auditor tiene que saber cuáles son los principales negocios de la compañía, porque sus auditorías van a cambiar radicalmente según ese concepto. Y para finalizar, un plan anual. Con la metodología Agile se ganan en tiempos notablemente. Nosotros teníamos un plan trienal para poder auditar toda la empresa, tenemos un plan de auditoría de alrededor de 400 trabajos anuales y que estaba distribuido en 3 años y ahora los podemos realizar todos en el mismo año. Frases de resistencia. Cuando implementé la metodología, mi gente empezó a decirme este tipo de cosas, esto es vida real, no me lo dijeron, no me lo dijo nadie, me pasó a mí. Siempre lo hacemos así, ¿por qué vamos a cambiar? Yo quiero cambiar, pero los demás se resisten. Una cosa es la teoría que me estás planteando, la práctica es muy distinta. Este es el diagrama de flujo de todo el circuito nuevo de la auditoría interna. Se los dejo porque en una hoja van a tener todo el mapa del cambio que se produjo en la auditoría interna en el Banco Galicia. A partir de ahora les voy a hablar puntualmente de cada una de estas partes. Como detalle, por si quieren investigar la metodología Agile, les dejo algunos conceptos que están en otro idioma y que los relaciono con la auditoría interna para que se entienda cuando se habla de estos perfiles a qué se está refiriendo. Scrum es el equipo de auditoría, el Scrum Master es el jefe de auditoría, Sprint es cada tarea que se está realizando, el Agile Coach es el líder que está capacitando a la dotación de auditoría, que en este caso soy yo, el Sprint Planning Meeting, que es la reunión que se hace con el auditado para evaluar las observaciones que se vayan encontrando o para hacer el relevamiento, donde el auditado describe sus necesidades, el auditado presenta sus problemas, sus dolores, las cosas que no le funcionan, los conflictos, y el auditor también, ¿sí?, que es el equipo de auditoría, el Scrum, está planteando lo suyo, cuáles son sus necesidades, evitar fraudes internos y externos, temas de compliance, temas relacionados con experiencia del cliente, para entre las dos partes llegar a un producto final cuyo alcance pueda incluir las necesidades de las dos partes. El Sprint Backlog, que son las tareas que hay que desarrollar, y el Backlog, que es todo lo pendiente que tengo de hacer en auditoría antes de pasar al próximo paso. La metodología Agile se complementó, en este caso, decidí complementarla con la metodología Kanban. La metodología Kanban es una metodología japonesa que se implementó hace mucho tiempo en Toyota, donde la palabra Kanban surge de dos palabras japonesas que son Kan, que es visual, y Ban, que es tarjeta. ¿Por qué? Porque esto nació con los Post-its, esos papelitos de colores que se pegan en las paredes, en las oficinas, y donde se escribían determinadas cosas a los efectos de ver cómo estaba trabajando la gente. En el caso de auditoría, ahora vamos a desarrollar cómo implementamos esta metodología para el trabajo de los auditores. Es un tablero visual. El año pasado nosotros arrancamos con estos Post-its, pero ya migramos este año a software que permite hacer la misma tarea sin necesidad de estar pegando papeles en un pizarrón para ver en qué trabajo y en qué tarea y en qué problema o en qué conflicto se encuentra cada auditor en cada etapa de la auditoría. Nosotros usamos Trello al principio y ahora estamos usando Planner. Hay un montón de software con este tipo de orientación que me permite de alguna manera poder estar viendo el desarrollo del trabajo de auditoría. De esta manera lo que busco es el aprovechamiento al máximo de los talentos. Y les explico qué pasaba en Toyota y por qué lo aplicamos en auditoría. Toyota, cuando implementó Kanban, no había robotización de la construcción de su auto Toyota, y entonces lo que hacían era que las personas, los operarios, construyeran las distintas partes del auto. En algún momento se dieron cuenta que posiblemente si una persona, en lugar de poner distintas partes del auto, se dedicara específicamente a algo puntual de la construcción del auto, los tiempos tenían que disminuir. Entonces decidieron que, por ejemplo, un operario, en lugar de construir 3 o 4 o 5 partes del auto, se dedicara a partir del día siguiente a construir y a poner exclusivamente
la puerta delantera izquierda del Toyota. Se dieron cuenta, cuando empezaron a hacer eso, que los tiempos se reducían entre un 30 y un 50%. ¿Por qué? Porque esa persona se había especializado en la composición de esa puerta delantera izquierda y llegó en un momento determinado donde esa automatización era tan importante que los tiempos eran cada vez menores y el control de calidad y la perfección eran cada vez mayores. Por lo tanto, eso logró reducir drásticamente los tiempos, previo obviamente a la llegada de la robotización de la construcción del auto. ¿Esto qué tiene que ver con auditoría? Esto tiene que ver muchísimo con auditoría, porque, y lo dice la metodología Agile, la mejor forma de ser ágiles y de poder reducir los tiempos tiene que ver con el aprovechamiento de los talentos. Y doy un ejemplo puntual. No sé lo que les pasa a ustedes, en mi caso lo cuento. Un auditor con mucha experiencia tiene en enero 15 auditorías o 10 auditorías para hacer a lo largo del año. Ese auditor solo trabaja en forma independiente, como decía antes, se pone auriculares en enero, se pone frente a un computador y a lo largo del año va construyendo sus 10 auditorías en forma independiente. El alcance de los trabajos, dice la metodología Agile, el alcance del trabajo de una auditoría inexorablemente tiene un 30% de temas que son de agrado del auditor. Este tema es importante porque lo que busca la metodología Agile y la metodología Kanban es lograr la felicidad de la gente, lo primero y lo primordial. Entonces, ¿qué dice la metodología? Dice que el 30% del alcance de un trabajo de auditoría es placentero para el auditor. Conoce de lo que está auditando, le gusta y lo hace en una forma muy buena. Hay otro 30% del alcance de un trabajo de auditoría que lo conoce pero no le gusta, lo hace a disgusto. Y finalmente hay otro 30% que no lo conoce, que lo hace a disgusto, que tiene que ir a recurrir a otros compañeros de trabajo, tiene que investigar mucho más para poder encarar esa parte del alcance del trabajo, tiene que hacerle perder tiempo al auditado. En definitiva, esa es la conclusión. Entonces lo que dice la metodología, y volvamos al ejemplo de la puerta delantera izquierda del Toyota, la metodología dice, tenés que conocer los talentos de tus auditores. En mi caso tengo 45 auditores, así que tengo un abanico importante de talentos y de placeres, porque yo puedo tener un talento, yo puedo ser muy bueno haciendo prevención de lavado de dinero, pero tal vez no me guste. Entonces la metodología dice hay que sentarse con cada auditor, preguntarle cuáles son sus talentos, por si no lo sé, yo como gerente tendría ya que saberlo, pero preguntarle también qué cosas le gustaría hacer, porque puede ser que puedan incorporar otros talentos que hoy no tienen, porque son de su placer y pueden ser incorporados. Les puedo asegurar que viví experiencias increíbles en este último año de auditores con perfiles totalmente opuestos a cuáles eran sus placeres, sus deseos, y fueron capacitados en cosas nuevas y hoy son brillantes en lo que hacen. Personas que ejecutaban muy bien sus tareas de auditor, pero estaban haciendo lo que no les gustaba. Y eso puede provocar que el auditor se vaya de la compañía, que cambie de sector o que trabaje mal porque está a disgusto. Entonces, la metodología dice, en lugar de un auditor a cargo de una auditoría, desarrollando todo el alcance de un trabajo, tenés que mirar en tu abanico de gente y buscar cuáles son los 5 talentos, los 10 talentos, los 8 talentos que requiere esta auditoría puntual y que trabajen en equipo, y cada uno en un talento diferente. Y eso lleva a que cada auditor, es posible que hoy jueves esté trabajando en 5 auditorías distintas, solamente trabajando sobre su talento, solamente aprovechando nosotros como líderes lo que esa persona sabe hacer. No sé si queda claro, me parece que sí debe quedar claro y si no, al final me hacen las preguntas que quieran, pero en este momento estamos haciendo auditorías donde hay 6 personas
en una sola auditoría, y esa persona, ese auditor que está especializado en compliance, por ejemplo, en las regulaciones de nuestro Banco Central de la República Argentina, está viendo el cumplimiento de normas de 5 auditorías distintas. O el especialista en plan de continuidad del negocio está viendo plan de continuidad del negocio para 5 auditorías distintas. Hoy mismo, hoy jueves, todos en equipo trabajando inexorablemente juntos. La metodología dice entonces que si trabajo con mucha gente en muchas cosas al mismo tiempo, tengo que hacer una apertura limitada de las tareas, porque si tengo una persona especializada en compliance, esa persona no puede estar en 14 auditorías, va a poder estar en 4 al mismo tiempo. Por lo tanto, yo como líder tengo que estar tratando de evitar cuellos de botella donde haya talentos que estén saturados y otros talentos que puedan estar obsoletos. ¿Qué dice la metodología Kanban? Que hay una calidad garantizada. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando los talentos y la felicidad de la gente. El auditor es feliz haciendo lo que hace y encima es especialista en ese tema. Por lo tanto, no estoy premiando la rapidez, sino la calidad. Premio la calidad. Tiene que salir bien desde la primera vez, porque el operario que ponía la puerta delantera izquierda no se puede equivocar después de 3 meses de hacer lo mismo, como no se equivoca el auditor que está especializado en algo. Hay una reducción del desperdicio, dice la metodología, hay que dedicarse solamente a las cosas importantes. El auditor tiene a veces la tendencia a documentar y a observar cosas que son triviales, que no son importantes, que no le dan valor agregado a la compañía, y eso lleva a que el auditado le pierda interés al trabajo del auditor. No es un método de gestión, es un método para mejorar el proceso de auditoría, ¿sí? Y finalmente tengo que decir que es flexible, tiene que ser totalmente flexible. Tengo que ver las tareas que se van acumulando y ir priorizando de acuerdo a eso. Otro gran cambio de la metodología Agile y Kanban. El auditor, y como dije al principio, posiblemente algunos de ustedes digan, no, yo ya trabajaba de esta manera, no tengo nada que cambiar. Pero en nuestro caso, el auditor primero armaba el plan de trabajo. El auditor sabe que tiene que hacer una auditoría y entonces lo que hacía era armar su plan de trabajo. Bueno, acá el carro va atrás del caballo y nosotros lo hacíamos al revés. Nosotros poníamos el plan primero y la metodología lo que dice ahora es, no hay plan de auditoría. Lo primero es masajear información, ver las transacciones del proceso de negocios que voy a auditar, ver los logs, las pistas de auditoría, qué incidentes tienen los sistemas que estoy evaluando, los reclamos y denuncias de los clientes, las redes sociales, qué dicen los clientes en las redes sociales. Posteriormente viene el relevamiento, después que masajeé toda la información, viene el relevamiento, ver al auditado y le cuento todo lo que estuve viendo masajeando datos, escucho sus necesidades y ahí comienzo el trabajo de campo. Y después recién armo el plan de auditoría. Conociendo cuáles son los problemas, armo el plan de auditoría, armo el trabajo de campo, ¿sí? A partir de ese momento. Nosotros trabajábamos al revés. Primero armábamos el plan de trabajo y al final masajeábamos datos si encontrábamos algo que nos llamaba la atención a los efectos de corroborar algo puntual. Ahí tienen en la grilla abajo las distintas etapas del plan de auditoría, del proceso de auditoría, ¿no? Para la parte de masajeo de datos primero, el relevamiento y el trabajo de campo, definir el alcance, definir los talentos después, porque a partir del alcance que le voy a dar al trabajo de auditoría, tengo que darme vuelta y mirar qué auditores tengo y a partir de ahí decir qué talentos voy a aportar a ese trabajo de auditoría, las reuniones parciales con los hallazgos con el auditado, el informe borrador, la documentación, otro punto importantísimo. La metodología dice claramente que una gran debilidad del auditor es que se trata de un documentador serial de cualquier cosa. Documenta, documenta y documenta al principio sin saber si eso va finalmente a estar en el plan de trabajo, si va a estar en el informe, va documentando por las dudas. ¿Okay? Acá lo que dice la metodología es, se pierde muchísimo tiempo
espacio en disco guardando información digital. La documentación va al final cuando ya decidí qué es lo que va a quedar de todo lo que estuve relevando. Y finalmente el trabajo terminado, y para cada una de esas etapas el pizarrón en la pared para que todo el sector de auditoría viera qué se estaba haciendo y quién estaba trabajando, los papeles con distintos colores de los post-it, donde cada color significa algo, si está demorado en color naranja o rojo, si una parte de esa auditoría está en curso o si está finalizado con verde. Esto, como dije antes, ya lo reemplazamos, este pizarrón, por software que hace la misma tarea y de forma mucho más eficiente. ¿Qué quiero decir cuando digo que hay que aprovechar los talentos? Los auditores me van a entender, los de compliance también creo que me van a entender. Los talentos de un auditor pueden estar vinculados, cuando digo talento, insisto, hablo de la felicidad de la gente. Es el talento de lo que uno ya sabe hacer o el talento de alguien que quiere hacer algo y que nunca se lo dejaron hacer y que la metodología hoy le permite que levante la mano y diga, ¿sabes qué? Yo soy auditor de riesgo crediticio, pero siempre quise masajear datos. O soy auditor contable y me gustaría tener algunas habilidades para poder ayudar al auditor de sistemas. Entonces, es importante que acá opinen los auditados para ver qué talentos van a querer darle a la organización. Entonces, por ejemplo, hablo de data mining, los tipos que masajean datos para el sector, compliance, el especialista en normas, el que interpreta la norma. Las normas y las regulaciones externas no son fáciles de interpretar. Hay gente que odia leer normas y regulaciones, y por el contrario, hay gente que la ley la interpreta inmediatamente. Todo lo que tiene que ver con normas internas, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos del negocio, con pérdidas operacionales, con los riesgos operativos, las matrices de autoevaluación, las bases de eventos, investigar los rubros contables, las denuncias y reclamos de clientes, la parte impositiva. No es para cualquiera auditar los impuestos de la compañía, los cobros de comisiones, las bonificaciones, todos los temas relacionados con el fraude, protección de usuario financiero, que en Argentina es todo lo vinculado con las denuncias que hacen los clientes, prevención de lavado de dinero, plan de continuidad de negocio, riesgos legales, la parte de seguridad informática, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, los incidentes de los sistemas, la obsolescencia de los software, de los sistemas operativos, las interfaces, la seguridad de las bases de datos. O sea, son todas las cosas que, dicho rápidamente, son todas las cosas que están dentro del alcance de un trabajo. Y esto a veces uno se lo daba a un solo auditor. Y ese auditor, como decía antes, tenía cosas que le gustaban, tenía cosas que conocía, tenía cosas que no le gustaban o las conocía. Entonces es el replanteo de todo lo que estamos diciendo. La eficiencia. A mí me interesan muchísimo encontrar debilidades en la compañía cuya normalización le va a permitir a la compañía poder ganar más dinero, poder ser más eficiente, reducir los costos, incrementar las utilidades. Como dije al principio, los líderes de auditoría, en mi caso 3 gerentes, son los que mayor impacto tuvieron en este cambio, porque tienen que participar con el auditor ese masajeo de información que hace previo a empezar una auditoría, una participación ejecutiva de relevamiento para ver qué plan de trabajo se va a definir, darse vuelta y poder definir los talentos una vez que se definió el alcance, hacer reuniones diarias. La metodología Kanban y Agile dice que no sirve más hacer reuniones semanales, reuniones mensuales con todos los sectores, con un grupo de gente en forma conjunta. La metodología Agile dice que esta nueva forma de trabajar exige que todos los días me siente 5 minutos con cada colaborador para preguntarle cómo está, qué dolores tiene, qué problemas, qué inconvenientes, en qué lo podemos ayudar. Todos los días 5 minutos cara a cara con cada auditor. Tiene que revisar los hallazgos, el líder, y lograr una distribución equitativa de los talentos, porque como decía antes, puede ser que algún talento esté sobrecargado de tareas y otro que se encuentre en total obsolescencia.
estrategias de la metodología Agile. Compliance no es un fin, o sea, tenemos que entender que parte del alcance de un trabajo tiene que ver con compliance, es solamente una parte del alcance del trabajo. Nosotros siempre decimos que la parte de compliance tiene su propio dueño, que es el área de compliance, y el auditor tiene que dar certeza de que se cumplen las normas, pero eso es solo una parte de todo el trabajo del auditor. Hacer foco en todo lo que lentifica los procesos del negocio, porque la metodología Agile también hay que aplicarla a todos los procesos de negocios, y auditoría puede estar opinando respecto de algo que esté trabado o que esté lento por algún motivo puntual. Tratar de encontrar debilidades relacionadas con eficiencia, con experiencia del cliente, que está relacionado con denuncias y reclamos, con fraude, la parte regulatoria, como decía antes. La parte regulatoria para nosotros en Argentina es muy importante porque tenemos muchísimas regulaciones que están relacionadas con multas, sanciones, sumarios, y por lo tanto tenemos que estar permanentemente chequeando que se estén cumpliendo. Los objetivos estratégicos del negocio, las estrategias comerciales. Agile no debilita para nada la calidad de las auditorías, todo lo contrario. Hacer brainstorming en equipo para detectar riesgos emergentes, conocer el negocio y la coyuntura, participación en todos los proyectos Agile, los proyectos de los sectores operativos, contables y del negocio para poder contribuir como asesores de confianza de la alta dirección. El principio de Pareto, habla bastante la metodología del principio de Pareto. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor tiene que saber, para saber cómo encarar sus auditorías, cuál es el 20% de los negocios que generan el 80% de las ganancias de la compañía. Y, insisto con esto, compliance es innegociable. Compliance tiene que formar parte del alcance de los trabajos. Se elimina la separación entre la planificación y el trabajo de campo, se hace todo simultáneamente. Pudimos mutar de un plan trienal a un plan anual, dado la reducción de los tiempos. Se requiere un liderazgo mucho más robusto de los líderes, como dije antes. Me quedé pensando en el punto anterior del único plan anual. Ustedes, para que se den una idea, nosotros hacemos mucho foco en todo lo que tiene que ver, siendo banco, con todo lo que son denuncias y reclamos de clientes. En el alcance de todos los trabajos estamos chequeando las denuncias y reclamos de los clientes. Nosotros tenemos un software donde se cargan todas las denuncias y reclamos de los clientes, y cada auditor tenía que ir a mirar ese software para traer esa información para poder cumplir con el alcance de esa parte del trabajo. Nosotros tenemos un par de especialistas en ese software, tenemos un par de personas que lo conocen, que saben bajarse las bases de datos, masajear esa información. Los tiempos de ir a buscar las denuncias y reclamos de los clientes entre un auditor que estaba especializado en otra cosa y que tenía que ver ese punto, y el tiempo que tarda el especialista en ese software, se redujeron un 70%. Entonces tengo un especialista en masajeo de información de denuncias y reclamos de clientes que hoy jueves está asistiendo a 5 o 7 auditorías distintas, viendo exclusivamente el tema de denuncias y reclamos de los clientes. Trabajar en equipo, con sinergia, es clave. El trabajo en equipo es clave, por lo que decía antes. Se invierte el orden cronológico, como decía. Estábamos trabajando con el carro adelante del caballo. Primero estoy evaluando la información, la masajeo, saco conclusiones, luego hago el relevamiento y finalmente armo el plan de lo que voy a estar auditando. Aprovechar los talentos, como decía, es clave también. No hay más auditores individualistas separados. Aplico metodología Kanban y estoy migrando, como dije antes, de un briefing semanal, mensual y en algunos casos hasta anual. Hay auditorías donde me reúno con el auditor una vez por año cuando tengo que cerrar el ejercicio y le pregunto cómo le fue, y resulta que el tipo hacía 11 meses que estaba desmotivado, que no quería trabajar, que estaba haciendo lo que no le gustaba. Son reuniones diarias de 5 minutos donde estoy chequeando permanentemente lo que le pasa a cada una de las personas que trabajan conmigo, revisiones trimestrales del plan. El plan de auditoría no puede permanecer estático a lo largo del año.
Si ustedes tienen un plan de auditoría y en los 12 meses no cambió, algo estamos haciendo mal. Le pasan muchísimas cosas a la empresa como para que el plan de auditoría no se modifique a lo largo del año. La parte de robotización. Nosotros tenemos un software de auditoría continua que me permite generar alertas diarias. Se los adelanto ahora porque si no me lo van a preguntar al final. Estoy siendo primer línea de defensa, definitivamente. Me estoy fijando, estoy chequeando qué debilidades puede tener mi compañía y estoy desarrollando software con alertas de cosas que me pueden preocupar, de fraude interno, de fraude externo, de errores, omisiones, todo tipo de inconvenientes que puede tener la operatoria de mi compañía, y en este momento tengo 300 alertas diarias que están alertando al auditado y le estamos preguntando a través de esta herramienta automatizada por qué pasó lo que pasó, por qué hace 4 horas que se produjo tal situación. Eso me permite tener un costo oportuno, extraordinario. Ha cambiado la visión de la alta dirección sobre la auditoría interna a partir del uso de auditoría continua. Dejamos de decirle al gerente general que algo había pasado hacía 11 meses atrás, decirle que pasó hace 4 horas. Ustedes se dan cuenta de la diferencia de la oportunidad. Tenemos digitalizados el 100% de los papeles de trabajo, hay una reducción de alcance de tiempos con la auditoría continua, porque cuando viene la auditoría tradicional tenemos decenas de auditorías continuas relacionadas con ese proceso de negocios, por lo tanto hay un montón de cosas que ya no tenemos que chequear en forma manual. Un software de seguimiento de las observaciones, estamos ingresando en este momento a hacer análisis predictivo usando Python y R, que son 2 software que están gratuitos en la nube para poder utilizar. Y, como decía, usamos Trello y ahora Planner para utilizar la metodología Agile en el proceso de auditoría. Tenemos debates parciales de hallazgos para cambiar el plan posterior. Esta es otra debilidad que plantea la metodología. El auditor acumula observaciones y aparece con un borrador final con el auditado y se da cuenta cuando el auditado le comenta la primera observación y le dice no estoy de acuerdo con esta observación, ahí el auditor se da cuenta que no es esa sola, son muchas observaciones que estaban mal. La metodología dice que por cada observación que encuentre tengo que tener reuniones face to face con el auditado, cara a cara. La metodología dice que no es bueno mandar mails ni mandar por herramientas electrónicas, porque para poder generar empatía con el auditado hay que tener relaciones cara a cara, y esa primera observación puede hacer que después el auditor se dé cuenta de que estaba observando algo en forma incorrecta y puede desviarle el alcance del trabajo incluso. Entonces, las observaciones tienen que ser planteadas a medida que surgen y no empezar a acumularlas, documentarlas, y resulta que 15 días después me doy cuenta que la mitad de esas observaciones estaban mal observadas. Auditoría interna, este es otro gran cambio. Le brinda información al auditado, no se la solicita. El auditor antiguo le llena de pedidos al auditado pidiendo la información. El auditor moderno, el auditor Agile, masajea información, el auditado ni se entera, y finalmente le está dando esa información al auditado. Le dice, estuve chequeando la información y mirá lo que encontré, mirá los problemas que tenés, mirá lo que estoy viendo, hablemos de este tema. Foco en necesidades, partes relacionadas. Como decía antes, el auditor tiene necesidades para plantear al auditado de cosas que tiene que auditar, y el auditado también va a aprovechar al auditor para plantearle sus problemas. Minimizar la presencia física. Ustedes no saben lo importante que fue para nosotros haber implementado esto el año pasado, cuando estamos en este momento trabajando a distancia desde hace 3 meses por el tema de la cuarentena. Minimizar la presencia física con el auditado. Esto es algo muy importante, es una de las grandes críticas del auditado contra la auditoría, la cantidad de tiempo que estamos físicamente en el lugar de trabajo de ellos.
Consolidación de pedidos. La metodología dice, no puede ser que todos los auditores en forma independiente le estén haciendo pedidos, por dar un ejemplo, a seguridad informática. Hay que hacer pedidos consolidados en una sola vez, porque si no el auditado siente que lo están agobiando y que no tiene tiempo suficiente. Aunque la suma de todo sea lo mismo, pero está consolidado en un solo pedido. Mayor receptividad del auditado, porque la metodología dice, tenés que concentrarte en las cosas importantes. Y las cosas importantes siempre generan atención del auditado y el interés del auditado. Y el vínculo, como dije antes, face to face con el auditado. No está bueno mandar por mail, no es para nada empático mandar observaciones por mail y decirle al auditado, mirá lo que encontré, decime cómo lo vas a arreglar. Eso realmente es muy malo. Lo satisfactorio obviamente tiene que ser documentado, todo lo que encuentre que esté satisfactorio. La metodología dice, y bueno, se dice esto hace mucho tiempo, pero obviamente lo dicen también ahora con la metodología, hay que analizar el universo de los datos. Hoy tengo las herramientas para analizar el universo de los datos. Pero si el universo fuera muy voluminoso, puedo concentrarme en lo relevante. Documentación mejorada, lo dije también antes, solamente documentar lo que justifique ser documentado al final del trabajo, porque sé que va a ser parte del alcance del mismo. Documentar al final, lo dije recién. Oportunidad de la información, tengo que ser oportuno en lo que estoy observando. Decido con datos, ya lo dije, todo el masajeo de información previo. Sin ese análisis previo, la metodología dice, no puedo definir el plan de trabajo, no puedo definir el alcance, no puedo saber dónde están los errores, omisiones y fraudes del proceso que voy a estar auditando. Vuelvo al tema del impacto en la gente. Hay un caso de estudio muy interesante. Si yo les digo, especialmente a los que tenemos más de 40 años, cuál es la empresa de fotografía más grande del mundo, o cuál fue la más grande del mundo, ustedes van a seguramente acordarse de qué empresa de qué empresa estoy hablando. Esa empresa, la más grande del mundo durante décadas, especialista en revelado de rollos fotográficos, quebró hace algunos años y obviamente yo pensé que había sido por el advenimiento, por la llegada de la fotografía digital. Grande fue mi sorpresa cuando me enteré que la fotografía digital la habían inventado ellos mismos. Entonces, ¿por qué habían quebrado? Quebraron porque quisieron implementar la fotografía digital con la misma línea de gerentes que tenía la compañía, que eran todos ingenieros químicos especializados en revelado de rollos fotográficos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, tengan cuidado cuando quieran implementar Agile, con qué auditores encaran el inicio del cambio, porque puede haber gente que esté aferrada al pasado y que pueda querer boicotearles el proyecto. Entonces, sigo ahora con una encuesta norteamericana donde dice que en un cambio profundo, cuando un proyecto produce un cambio profundo, con 10 personas a cargo, siempre hay 3 que se van a sumar al proyecto con fuerza, va a haber 4 a los que le va a dar lo mismo. No tengo problemas, no voy a tener entusiasmo, pero tampoco voy a poner palos en la rueda. Pero inexorablemente va a haber otros 3 que van a tratar de boicotear el proyecto. Esto es una encuesta norteamericana para cualquier tipo de cambio profundo. Entonces tengo que decirles que tienen que tener cuidado. Y se lo digo por conocimiento de causa, en lo personal el año pasado tuve que sacar 3 personas de auditoría porque no lograban entender que el proceso de auditoría había cambiado radicalmente y que había que cambiar. Entonces, para empezar, tienen que apoyarse en la gente que tenga entusiasmo. El resto se va a ir acercando por curiosidad y se van a ir incorporando. Y nos va a quedar el tercer grupo, el equipo del boicot, el equipo de no se puede, el equipo de por qué voy a cambiar si yo estaba trabajando bien. Y esos no tienen lugar en auditoría interna. Y no tienen lugar en ningún tipo de sector donde se implemente la metodología Agile. Empezando ya con las conclusiones, entonces, tenemos que incluir las necesidades de los clientes internos, acelerar el proceso de auditoría. Esto acelera el proceso de auditoría.
les estoy diciendo que un plan trienal lo he convertido de un año para el otro en un plan anual, con la misma gente, con la misma cantidad de procesos para auditar. Ser finalmente oportunos, tratar de encontrar las cosas cuando suceden y no muchos meses después. Reducir los tiempos muertos y los que no aportan valor a la compañía. Tengo que eliminar las observaciones de riesgo bajo que no le aportan valor a la compañía. Priorizar las auditorías según la importancia. No es lo mismo la auditoría de un proceso de negocio que le da grandes beneficios o le produce grandes pérdidas a la compañía que un proceso que es indiferente para la organización. No documentar como autómatas. El auditor, como decía antes, empieza documentando desde el inicio y no tiene la menor idea si eso finalmente va a llegar a estar dentro del informe. Propiciar información valiosa al auditado. Le tengo que dar al auditado información valiosa para ayudarlo a que mejore su proceso de trabajo. Establecer alcances y tiempos según la criticidad. No pueden durar todas las auditorías al mismo tiempo. Antes nosotros tardábamos 20 días para hacer todas las auditorías y eso no tiene sentido, porque hay auditorías que son mucho más importantes que otras. Ahora, en lugar de 20 días, estamos tardando 5 con la metodología Kanban, donde en lugar de un solo auditor que trabajaba a disgusto, tengo 5 auditores a todo vapor, trabajando con ganas, felices, aprovechando los talentos de cada uno. Informes carentes de temas importantes. Esto es muy importante porque también tenemos que tratar de evitar que esté todo este tipo de información. Fluida comunicación. Tiene que haber una fluida comunicación entre el auditado y el auditor, entre los gerentes de auditoría y los auditados. Hacer foco en resultados para dar valor agregado. Desaparece el plan individual. Yo en enero decía, José Rodríguez tiene 15 auditorías para hacer en el año y lo evaluaba por el cumplimiento de esas 15 auditorías. Ahora yo no sé mañana quién va a estar haciendo qué cosa, porque voy a ir aprovechando los talentos de acuerdo a ese tipo de situaciones. Entonces, estoy mutando de un cumplimiento de un plan individual a evaluar a los auditores por la actitud, por el compromiso, por el trabajo en equipo, porque en esa herramienta que tengo, que se llama Planner, pero que puede ser Trello o que pueden ser papelitos de colores pegados en la pared, yo voy a ver si un auditor está trabajando en cuántos trabajos al mismo tiempo, la actitud del auditor, si el auditor pasa y ve esa herramienta y dice, ¿están trabajando en esto? ¿Puedo incorporarme? Porque me interesa este tema, porque yo nunca audité esto, y porque quiero trabajar en esto, y me gustaría poder aprovechar lo que yo sé sobre este tema y poder aprovechar mi talento para esto. Voy a estar evaluando al auditor a fin de año por esa actitud, por ese compromiso, por el trabajo en equipo, por la empatía con el auditado. Hay un cambio paradigmático respecto de cómo voy a estar chequeando a los auditores. Cada sprint va a tener un objetivo, cada tarea que hago apunta a evitar un fraude, a poder cumplir con una regulación externa, a que los datos sean íntegros, a que la información esté protegida. Siempre voy a tener ese tipo de compromisos. Adelantarnos a la ocurrencia de los riesgos y hacer, como dije antes, foco en compliance, lo cual es innegociable, tiene que estar dentro del alcance de los trabajos. Cerrar el gap de los 24 meses, ya les expliqué lo que pienso de los 24 meses. Entre lo que piensa el auditor y lo que piensa el gerente general de la compañía. Aprovechar los talentos de cada auditor, ágil, la metodología Agile, ese certificado de defunción de la zona de confort. No hay más zona de confort, todos trabajando en equipo, en brainstorming, todos en grupos, todos opinando. Me he sorprendido de auditores contables opinando sobre temas de sistemas o gente de sistemas opinando en temas de rubros contables. Es sorprendente cómo la sinergia genera que con una visión distinta, con un conocimiento profesional distinto, a veces uno pueda encontrar algo que no está viendo el especialista. No puede haber falta de comunicación y cooperación. Si llega a haber falta de comunicación y cooperación,
este proyecto fracasa inexorablemente, se acabaron, como dije antes, las auditorías de 20, 30 días, y realizadas en forma independiente por cada auditor. No tengo más sectores de auditoría. Yo tenía auditoría de sistemas, auditoría de procesos centralizados contables, auditoría de sucursales y auditoría de riesgo crediticio. Ahora es todo un equipo de 45 personas, todos cruzados, todos trabajando en forma cross, todos en forma matricial, donde el especialista es el que lidera, y no tengo más fronteras, no hay más sectores, donde se valora, como dice al final, la parte de habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas acá, las habilidades duras son claves, porque necesito especialistas, pero las habilidades blandas son indispensables para poder llevar a cabo las habilidades duras. Dado que no hay más generalistas, cada talento y cada especialidad dura va a ser fundamental de ahora en más. Entonces, y ya terminando totalmente con todo, estoy invirtiendo el orden cronológico. Primero decido con datos, estoy viendo los incidentes, lo que dicen en redes sociales, los reclamos de los clientes, cómo salen mis auditorías continuas, que son 300 alertas diarias, las transacciones, las cancelaciones de los sistemas, qué opina la segunda línea, qué opina la gente de compliance del proceso de negocio que estoy auditando, qué opina la gente de lavado de dinero, qué opina la gente de seguridad informática del proceso que estoy auditando, las pérdidas operacionales que tiene la compañía, todos los fraudes que hay propios y ajenos, qué fraudes tiene mi competidor en mi mismo país o en otros países, hacer benchmarking entre los auditores para saber cómo encarar el trabajo. Y una vez que masajeo toda esa información, ahí recién viene el relevamiento y después viene la planificación, y ahí determino qué es lo que voy a auditar en el alcance, y cuando tengo el alcance, defino los talentos de la gente. Y ahí queda lo importante, y finalmente documento lo que queda en el informe. Agile, y termino, señores, y no los martirizo más con esto, no es una metodología complicada. Lo que les acabo de decir es reacomodar las cadenas los eslabones de la cadena del proceso de auditoría. Lo complicado, y se los digo por experiencia, es desaprender los hábitos preexistentes que tenía el auditor. Y no, como dije al principio, no se debe imponer porque es una moda, porque lo está haciendo todo el mundo, o porque yo se los conté. Los tengo que haber convencido. Ojalá pudiera haberlos convencido de que tienen que aplicar esta metodología, de que hay motivos reales para cambiar, porque es un camino agile y la meta finalmente son las personas. Esto es muy importante, lograr que las personas aprovechen sus talentos y sean felices, y de esa manera me van a dar mucho más valor agregado a mí en particular como gerente y a toda la compañía. Y no tiene vuelta atrás, yo no puedo volver para atrás, porque es tan poderoso el cambio que se produjo, que si tengo 3 personas que boicotean el proyecto, van a tener que salir, porque si yo volviera a trabajar como antes, la depresión y la desmotivación del auditor que se había subido al proyecto sería terrible. Por lo tanto, no tiene vuelta atrás, no puedo volver a hacer lo que hacía antes. Entonces, cerrando, liderazgo de alto desempeño, los gerentes tienen una tarea muy fuerte, muy titánica, tener un sponsor. Si no tengo un sponsor, que tendría que ser el gerente general o la alta dirección, va a ser muy difícil de implementar, estar convencidos del cambio. Yo estoy, imagino que se habrán dado cuenta con la energía que hablo, estoy convencido de este cambio y cada vez estoy más contento con lo que hice. Por lo tanto, es la forma de motivar al resto. Los líderes que se suban al proyecto tienen que ser los que ustedes vean como más motivados, y tienen que tener pasión para contagiar al resto, definitivamente, y coraje, como dije antes, para no volver nunca más atrás, porque no podemos volver nunca más atrás. Entonces, volviendo a la diapositiva, y cierro ya, ahora sí, al principio dije, es probable que muchos de ustedes que me están escuchando hayan dicho, pero yo esto ya lo estaba haciendo, y es probable. O que no quieran cambiar, que digan que ya estaban trabajando bien y que no tiene sentido hacer semejante cambio. O que crean que la coyuntura, la estructura que tienen, no les permite hacer este cambio. Tengan mucho cuidado los que tienen estructuras de poca dotación, porque tengo la sensación, estoy convencido, yo tengo 45 personas a cargo, ¿no? Pero me parece que si ustedes tienen 5 personas a cargo, tienen que implementar esta metodología con mucha más necesidad
que el que tiene mucha gente, porque el que tiene mucha gente puede apelar a esa gente y aprovechar talentos todo el tiempo, pero los que tienen poca gente a cargo creo que tienen que ser más ágiles porque tienen poca gente y van a tener que ser más eficientes para poder lograr los objetivos. Y esto es ser más ágiles definitivamente. Pero igual dejemos de lado la metodología Agile. Dejémosla de lado. Olvídense que les hablé de una metodología y si logré por un instante, aunque no los haya convencido de implementar esta metodología, si logré por un instante como expositor que se lleven una idea, los de auditoría, los de compliance y los de los otros sectores que están escuchando esta conferencia, si logré que se llevaran una idea para implementar mañana o esta tarde, mi objetivo está totalmente cumplido. Ese era el único objetivo que tenía, que se lleven una idea para cambiar a partir de mañana. Les agradezco infinitamente el tiempo y la predisposición para escucharme. Muchas gracias. Les dejo mi mail por si me quieren consultar en el futuro y quedo abierto a las preguntas que pudiera haber. Muchas gracias. Claudio, muchas gracias a ti por esa intervención y por habernos dado todos esos elementos y contarnos acerca de este caso de éxito que tuviste con el Banco Galicia. Invitamos a todos nuestros participantes a que continúen con nosotros otros 5 minutos para que resolvamos unas preguntas que nos han llegado a través del botón de preguntas y respuestas. Te haré un par de ellas, Claudio. La primera dice, ¿cuál es la estrategia para proponer a la casa matriz la idea de implementar una nueva metodología de auditoría, cuando ya se tiene una metodología implementada y diseñada por la casa matriz y no hay una intención de cambiar? Bueno, yo tuve una gran ventaja que no lo dije. El banco implementó la metodología Agile en toda la organización para mejorar los procesos operativos y comerciales. Entonces, es muy fácil y es entendible que si yo entrego una tarjeta de crédito a un cliente y decido implementar la metodología Agile, la entrega de la tarjeta de crédito de tardar 20 días pasó a 5 días. Eso permitió ser mucho más eficientes. El banco había implementado la metodología en toda la organización y las únicas áreas que no estaban implementando la metodología éramos las áreas técnicas, auditoría, compliance, contaduría, impuestos. Esas eran las áreas que no habían implementado la metodología. A mí me resultó mucho más fácil hablar de esta metodología porque la organización ya hablaba de esta metodología. Sin embargo, hay una diapositiva al principio donde yo digo que no se tiene que implementar porque es una moda, sino porque es necesario. Y si alguna de todas esas viñetas que yo puse, ustedes coinciden conmigo de que es un problema para ustedes, que no se trabaja en equipo, que se tarda mucho en realizar una auditoría, que no hay empatía con el auditado. O sea, puse una lista como de 20 problemas que yo veía y que esta metodología me los resolvió. Entonces yo lo que hice fue sencillamente decir, vamos a trabajar mejor, voy a molestar menos al auditado. El auditado, en lugar de ver al auditor 20 días, lo va a ver 5 días. En lugar de pedirle cosas todo el tiempo al auditado, yo masajeo información y le doy información valiosa al auditado. O sea, son todos beneficios para la organización. Ser más empático, estar orientado al cumplimiento de los objetivos del negocio. Todos fueron beneficios. El auditado está contentísimo con este cambio, la alta dirección también. Logramos bajar, había procesos que auditábamos cada 3 años, y ahora audito todo dentro del mismo año. Creo que eso solo para la empresa es buenísimo. Poder decir, algo que yo auditaba cada 3 años, lo estoy revisando anualmente. O sea, si ustedes repasan esas 2 diapositivas donde planteo cuáles fueron los cambios que se produjeron, creo que van a poder justificar tranquilamente la implementación de esta metodología, pero sin ningún tipo de duda. Muchísimas gracias. Sí, el problema, perdón que te interrumpa, el problema es la gente, porque yo tuve que decirle al auditor de 20 años de experiencia que tenía que empezar a trabajar distinto. Le tuve que sacar los auriculares al auditor que estaba solo mirando su computadora todo el año y armando su trabajo solo
independiente y armando el alcance del trabajo como él quería, solo, en forma independiente, y tenemos que convenir que hay gente que le cuesta mucho trabajar en equipo y que muchas veces el auditor está en auditoría porque le cuesta cambiar. Generalmente dentro del perfil del auditor está la habilidad, la no habilidad blanda de no sentirse muy a gusto con los cambios permanentes. Entonces este fue un cambio brusco y de golpe tienen que trabajar en equipos de 4, de 5, de 6, y debatir y discutir las observaciones, y no todos están preparados para un cambio tan brusco. Mi gran problema fue la gente. Muchas gracias por tu respuesta. Nos continúan llegando muchas preguntas. Daré paso a otras 2 preguntas. La siguiente que nos hacen es, ¿cómo impacta la metodología Agile en los hallazgos e informes? ¿Siguen utilizando el mismo esquema de un informe con bastantes hojas? Bueno, dije al principio que es muy importante esto, que solamente me tengo que dedicar a las cosas importantes. Entonces lo que hicimos fue, nosotros tenemos una metodología para cuantificar los riesgos y pusimos una vara distinta y ahora estamos concentrados en los riesgos medios y en los riesgos altos. No es bueno emitir informes con 40 hojas. No es bueno, no es bueno. No los lee, perdón para los auditores, ¿no? Yo llevo casi 40 años de auditor y tengo el derecho de decirlo. No se leen informes de 40 hojas. Tengo que concentrarme en las cosas importantes. Entonces la metodología lo que dice es, tenemos que auditar poniendo las cosas que realmente aportan valor a la compañía y despreciar las cosas que no son importantes. En la medida que yo ponga cosas importantes, voy a lograr la atención del lector del informe, voy a lograr la atención del auditado, porque voy a estar metiéndome en el terreno del negocio, voy a estar hablando de temas regulatorios que son importantes, voy a estar hablando de temas de multas, sanciones, voy a estar hablando de fraude, voy a estar hablando de temas que son de atracción para el auditado. En la medida que yo llene el informe de observaciones de bajo riesgo, se pierde el interés del auditado y lamentablemente va a haber observaciones importantes que no van a ser tenidas en cuenta porque el solo hecho de recibir un informe de 40 hojas va a predisponer, especialmente a la gente de la alta dirección que no tiene tiempo para leer informes de 40 hojas. Esa es una sugerencia que hago hace muchísimo tiempo y que no tiene que ver con la metodología Agile. Muchas gracias. Acabas de mencionar algo de la matriz de riesgo y de los riesgos en concentrarse en el tratamiento de los riesgos que tienen calificación media y alta, y aprovecho para hacerte una pregunta que nos llega referente a la matriz, que dice, con esta metodología que tienen, ¿cómo manejan la matriz de riesgos y qué tratamiento se le da a la misma? Bueno, un poco lo contesté recién. La metodología es la misma, no cambiamos la metodología, nosotros tenemos una metodología para cuantificar los riesgos de las observaciones, una metodología para cuantificar la exposición del riesgo del proceso que estamos auditando, eso permanece igual. Lo que hicimos fue cambiar, nosotros teníamos en los rangos de los distintos estadios de riesgo alto a riesgo medio a riesgo bajo, y de riesgo bajo a riesgo residual, que eran los que no estaban dentro del informe, corrimos la vara para un lado, para que solamente nos queden dentro del informe las observaciones importantes, las de riesgo medio y riesgo alto, a los efectos de poder concentrarnos de esa manera. Las que son de riesgo bajo las mantenemos, pero eran las que eran antes de riesgo medio. Corrimos toda la vara toda por un costado. Claudio, muchísimas gracias por la intervención y por la solución de estas preguntas. Nos quedaron algunas pendientes que le daremos respuesta más adelante. Nuevamente agradecerte por estar aquí. También les quería contar a todos nuestros participantes que al igual que en esta conferencia, uno de los motivos que nos daban la implementación era la robotización de todos nuestros procesos. También les quiero compartir que Stradata es una compañía que le apunta a esta robotización, en donde ustedes podrán encontrar capacidades muy interesantes, capacidades como de convertir voz a texto, capacidades de leer información no estructurada y convertirla en información estructurada, todos los modelos analíticos que manejamos,
Si ustedes quieren obtener mayor información acerca de estas capacidades, los invitamos a que vayan, ingresen a nuestra página web y exploren todas estas soluciones que nosotros ofrecemos. Y antes de despedir este gran espacio, les dejo activa la encuesta. Queremos conocer cómo les pareció el espacio el día de hoy. A mí me gustaría agregar, confirmando lo que estás diciendo, Estefanía, la robotización es clave para el futuro de auditoría. Hay un montón de tareas que no nos damos cuenta los seres humanos, que hacemos repetidamente y que pueden ser robotizadas y se pueden ejecutar en forma independiente. Como por ejemplo, saber que en septiembre estamos abriendo un determinado archivo, lo estamos procesando, lo estamos mandando por mail. Todo ese tipo de información se puede estar procesando en forma automatizada, independizándose de la tarea del ser humano, que obviamente se puede aprovechar esos tiempos libres que tiene el auditor para hacer otro tipo de tareas, ¿no? Eso definitivamente es así. Y obviamente las preguntas que hayan quedado pendientes, lo dije al principio, ahí tienen mi mail, me las mandan por mail, yo se las voy respondiendo a todos, y ojalá me puedan escribir en el futuro para contarme que pudieron implementar esta metodología y para que me digan cómo les fue. Muchas gracias de nuevo, Claudio, por toda esa intervención y por ese apoyo que nos has brindado el día de hoy. Aquí veo que ya está activa la encuesta. Voy a dar unos segundos. Mientras van respondiendo, les voy contando nuestra agenda para la próxima semana, continuar con estos espacios de webinar, en donde el jueves 25 de junio tendremos una charla en donde hablaremos cómo hacer una debida diligencia para empresas estadounidenses, disculpen, y con herramientas open source, con un invitado muy especial, el señor Jorge Andújar. En el chat está el enlace donde se pueden registrar a las charlas. Muchas gracias a Claudio y a todos nuestros invitados. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Una feliz tarde y un feliz día para todos. Que sigan todos bien y muchas gracias por la invitación. Que sigan bien. Muchas gracias.